Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Hay gente con la que parece que no se puede hablar, personas que se enfadan al mínimo comentario, personas que se ofenden con muchísima facilidad. Parece que todo les molesta porque lo perciben como un ataque personal, como un ataque directo hacia su persona. Además, esta gente suele acusarte de no tener sentimientos o incluso de ser mala persona, ya en niveles quizás un poquito más altos donde hay más tensión. A ti, en cambio, su reacción te parece del todo exagerada. Mercé, ¿cómo podemos tratar a estas personas, a las personas que se comportan así? Porque básicamente esto es un comportamiento. ¿Qué podemos hacer? Bueno, solo con oírlo ya me he cansado, ¿eh? Ya me he agobiado, porque este es un tema que particularmente me molesta mucho. La verdad es que es duro mantener una relación, sea el tipo que sea, con una persona así, porque tal como tú bien apuntabas, David, hagas lo que hagas, se va a ofender y se va a molestar. Digas lo que digas, o sea, es aquello que dices, antes de levantarme de la cama ya la he fastidiado con él o con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que porque es como si le fueras a hacer daño y ese daño ya estuviera predeterminado de antemano, ¿no? Hagas lo que hagas tú, le vas a ofender y le vas a hacer daño. Y claro, esto es muy duro, ¿no? Es como si tú fueras como una especie de actor involuntario en una escena en la que esa persona es la protagonista y es la víctima, ¿no? Y yo creo que en esto que acabo de decir hay mucho de puede, tampoco lo sabemos, cada caso es un mundo, ya lo sabemos, la necesidad oculta de este tipo de comportamiento, ¿no? De llamar la atención, o no, porque ya sabemos que todo esto, cada persona es un universo, pero algo de ahí puede haber, ¿no? Y claro, cuando yo digo esto no me refiero a que tengamos que ser insensibles y no intentar ser empáticos, pero a ver, a esas personas a las que todo el mundo las ataca y ven un complot en todas partes, a veces es muy difícil tratarlas, ¿no? Seguro que la gente que ahora nos está viendo, nos está escuchando, ya sabe de quién hablamos y le ha venido una cara a la cabeza porque todos tenemos, y si no os ha venido, a lo mejor somos nosotros, que también Claro, podemos puede ser, ser. porque todos en alguna ocasión caemos en eso, ¿no? Aquello que tenemos un Claro. mal día, pero esta gente es como si siempre se hubiera levantado con el pie izquierdo y todo fuera un complot y se convierten en profesionales del tema porque es su modus vivendi, ¿no? Su modo de ver la vida. A ver, si ya conoces de hace tiempo a esta persona, es probable que si tú tienes un poco de inteligencia emocional, pues ya hayas intentado racionalizar, practicar la empatía, la escucha y ser asertivo o no. Lo que pasa es que, como siempre decimos, a los demás no les vamos a cambiar. Y cuando estás ahí, no digo que estas personas no puedan cambiar, puede cambiar absolutamente a todo el mundo si lo desea y se pone a ello y lo practica, ¿no? Porque es un entrenamiento mental, una nueva forma de verlo todo. Pero, pero no lo hacen normalmente, muchas de estas personas no lo hacen y no podemos esperar que lo hagan y no podemos esperar a que cambien para nosotros tomar la posición de que esto no nos haga daño, ¿no? Y también lo mejor para esa persona, porque no podemos retroalimentar, ¿no? Y esa persona no abandonará el papel de víctima y tú pues no abandonarás o no te dejará abandonar el papel de verdugo, ¿no? Esto es más acuciante cuando esa persona, por ejemplo, es tu madre, es tu hermano, es tu pareja, incluso un compañero de trabajo con el que trabajas de forma muy estrecha, porque bueno, del resto de la gente pues puedes limitar un poco y decir, bueno, pues a mi tío Pepe le veo por Navidad, ¿no? Es aquello luego, si es eso, pues mira el capítulo de las cenas navideñas, ¿no? Que Correcto. me interesaría. Pero bueno, una vez al año pues no hace daño, de entrenamiento incluso está interesante, pero si es cada día la cosa puede ser muy acuciante, porque Sí. además estas personas, yo lo decía antes, pretenden algo con todo esto, hacerte sentir culpable y tú cuando tienes al otro culpable lo manejas porque cuando sentimos culpa somos la cosa más maleable, desdichada y nos convertimos en un chicle prácticamente, si me permitís la expresión, y esto es manipulación. Entonces, claro, lo más importante es poner límites. Lo que pasa que esas personas que todo lo ven como una ofensa o sea, estás con ellas 2 horas y desde el minuto 1 llegan, llaman a la puerta y tú no has abierto con suficiente celeridad, a pesar de que ellos te dijeron que venían a la 1 y se han presentado a las 12:30, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí. no has abierto, ¿qué pasa? Que no te va bien que venga, ¿no? No, es que has venido media hora antes y me estaba duchando, ¿no? Por ejemplo,
no te mates a explicarle esto porque no lo entenderá, porque esa persona lo que quiere es que tú desde el día antes estés poniendo la alfombra roja para que venga, ¿no? Porque no lo verá. Entonces lo mejor es no caer en el chantaje, decir que no. Ser lo más empáticos posibles. Si podemos hablarlo, porque al principio se puede hablar, al menos para que lo sepa, lo hacemos, pero sin esperar que cambien y sin reproches y sin acritud, ¿no? Porque pensamos, y lo sé, y a mí me pasa, yo caigo, el enfado, el asombro, nuestra reacción más o menos violenta, porque a veces nos enfadamos, porque cuando llevas 3 horas aguantando ser el malo de la película sin haberte levantado de la silla, es muy duro, ¿no? Eso les alimenta, es su gasolina, o sea, y prenden fuego a partir de ahí y lo usarán. Piensa que cada cosa que tú digas por la boca, que sea con un tono más subido, lo usarán en contra tuya y eso reafirmará su teoría, ¿no? Por tanto, no caigamos en la provocación. Y igual, como siempre estamos diciendo, una buena forma de esto, esta es la parte de poner límites, de no entrar en el juego, de decidir qué hacemos con esta persona en nuestra vida, por si realmente esto nos está machacando, uno se plantea qué hago ahí, y luego ese trabajo interno de decir, bueno, como esto es un espejo, ¿qué está diciendo esto de mí? ¿No? Porque, y esto es algo que decimos siempre, y para mí esta es la parte más importante, porque si curas esto, eso te permitirá pasar y no entrar tanto en el chantaje, ¿no? Pero claro, hasta que no haces esto, cordón sanitario, ¿no? Podríamos decir. Sí. Esa parte en la que tú, pues, miras dentro y dices, ¿por qué me ha molestado tanto que me haga sentir culpable porque no he abierto la puerta media hora antes y me estuviera duchando, ¿no? Porque es irrisorio, o sea, es tontería. Bueno, pues igual, por ejemplo, me pongo en mi lugar, hablo de lo que sería para mí, bueno, pues porque yo siempre soy adecuada, yo siempre soy ejemplar, yo siempre lo tengo todo previsto antes, yo siempre soy puntual, yo siempre soy perfecta y yo siempre tengo que estar demostrando que estoy al loro con todo y que no se me escapa nada, ¿no? Exiges mucho, ¿no? Me exijo mucho. Claro, exigirse mucho implica que tienes que estar media hora antes alerta y no te puedes duchar. No, es una locura. Pero todos llevamos esa locura que vemos fuera, y lo digo con todo el cariño, no hablo de un término psicológico, pero es eso que vemos fuera, en realidad está dentro, porque si a mí me afecta que ella o él diga que tendría que estar preparada media hora antes para recibirle o recibirla, es que yo dentro creo que hay algo de eso, que es cierto. Por tanto, la mancha que veo fuera es una mancha que creo que llevo dentro, ¿no? Y que tengo que limpiar. Bueno, pues entonces hacemos ese trabajo interno y bueno, y nos sirve, pues, primero porque eso nos ayudará a no reaccionar tanto. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando esa persona ve que no reaccionas, va pasando por fases, acelera las fases y al final ve que no hay nada que hacer y dice, bueno, pues voy a extorsionar a otro porque aquí se me ha acabado, ¿no? Porque soy muy dura, pero es que yo esto lo he vivido y es muy duro realmente, y es a por otra víctima, ¿no? Y bueno, si sabes cuál es, igual la puedes avisar o no te metas, ¿no? Pero porque es que la vida es corta y hay que intentar sacarse esta porquería de encima, ¿no? La que llevas dentro y la que te están recordando, ¿no? Y estas relaciones, ahí hay toxicidad y la toxicidad no es una buena compañera. Mira, a través de la toxicidad que ves fuera, mira la toxicidad que seguramente llevas dentro y que es irrisoria, ¿no? Tú hablarás de esas creencias, bueno, pues vamos a quitárnosla y así nadie nos podrá señalar nada que no esté en nosotros o que creamos que está en nosotros, porque todo esto son creencias. Claro, Mercè. De hecho, por eso siempre recomendamos los tres, ¿no? Que el camino es hacia adentro, no se equivoquen, no traten de cambiar a los demás, porque realmente el cambio está dentro. Fíjate, y con esto acabo, que es curioso que el camino es hacia adentro y a veces lo que vemos fuera es el mejor camino para darte cuenta de lo que llevas dentro, ¿no? Por tanto, si lo rechazamos, que está muy bien, los límites, yo soy la primera que lo he dicho, pero si lo rechazamos sin analizarlo, es como si nos traen un paquete y no lo abrimos, no sabremos nunca el regalo que nos trae. Sí, es como poner un parche, pero no curamos o no sanamos la herida, ¿no? Entonces nos quedamos como a medias, ¿no? Con una solución que no acaba de ser definitiva y luego viene otra persona con esa misma, en este caso, vamos a decir comportamiento, ¿no? Con ese mismo comportamiento en nuestra vida y lo gestionamos de la misma forma, ¿no? Y entonces es como que no hay aprendizaje porque no hemos mirado dentro. Fantástico, Mercè, pues excelente exposición del tema. Yo creo que ya queda muy claro de qué estamos hablando
Y Juan Pedro, ¿cómo seguimos? ¿Qué nos puede decir la psicología sobre estas personas que se ofenden con facilidad, ¿no? Que comúnmente, ¿no?, les podemos llamar ofendiditos, pero cuidado porque tampoco no nos gusta etiquetar, Juan Pedro. Siempre decimos cuidado con las etiquetas, porque a veces, ¿no? Claro, porque cuando etiquetamos, pues ya estamos condicionando también nuestro comportamiento, ¿no? Y al otro. Entonces, a ver, yo quería primero lugar decir que todo esto, como sabemos, viene de la inconsciencia, ¿eh? De ir en piloto automático, ir dormidos, ¿no? Como solemos decir, identificándonos con todo lo que aparece en nuestra mente. Y entonces, bueno, pues esa intencionalidad que decía Mercé, no es que, desde mi punto de vista, no es que la gente sea mala, sino que se creen lo que piensan y entonces defienden sus ideas y sus ideas, claro, hacen daño. Entonces ahí es donde hay que poner límite, ¿no? Porque, bueno, pues sobre todo cuando hay ataques físicos, y cuando hay ataques también verbales, emocionales, pues hay que poner ese límite, ¿no?, que decía Mercé, pero podemos comprender el comportamiento. No justificarlo, pero sí comprenderlo. Entonces, claro, puede resultar muy complicado y muy insano, ¿no? Como comentaba Mercé, ¿no?, relacionarse con estas personas que se comportan así, que todo lo que dices o haces o dejas de decir o dejas de hacer, lo perciben como un ataque. Entonces, es insano porque, claro, dependiendo además del ajuste de tu propia autoestima y de tus creencias y todo esto, que nos hablarás tú luego, David, pero el ajuste de la autoestima, por ejemplo, ya te va a dar un efecto en ti, porque puedes llegar incluso a, si hay un defecto, ¿no?, un desajuste por defecto, llegar a culparte tú de su malestar, de su mal pensar y de su mal sentir, ¿no? Y claro, esto es muy insano para uno mismo también, ¿no? Entonces, hay que hacer autocrítica, pienso que hay que hacer autocrítica también y revisar nuestra parte, ¿no?, esa interior que decíais, para ver qué parte de responsabilidad tenemos. Siempre hay que pensar que todo es un sistema y todas las partes somos interdependientes y por lo tanto tenemos una función, influimos de alguna manera en el sistema total, pero de ahí a sentirnos culpables, partícipes, pero culpables no por la respuesta del otro, ¿no?, porque cada uno da su respuesta en función de sus mecanismos internos, ¿no? Eso es. Entonces, cuando una persona le sienta mal todo, casi todo, lo que dice o hacen los demás, pues suele ser porque se sienta, como me gusta decir, se sienta mal a sí misma, que no se soporta a sí misma. Claro. Y como no se soporta a sí misma, pues lo proyecta. Necesito buscar culpables, quizás, ¿no? Claro. Necesita buscar culpable porque está proyectando su propio malestar, ¿no? Entonces, cuando yo yo puedo tener un estado de ánimo negativo y no sé por qué, pero puede ser temporal. Esto nos pasa a todos, creo. Sí. Por ejemplo, vengo durmiendo mal hace semanas, entonces me alimento peor, estoy más irascible, no hago ejercicio físico, me cuido menos, ¿no? Claro. Voy estreñido y extrañado todo el día. Entonces, claro, es normal que en algún momento pues me comporte de una manera que pudiera ser poco justificable, ¿no? Algún trauma, pero, quizás también puede ser, ¿no? Perder el trabajo, perder un ser querido. Sí, ¿no? algo de que, cosas... un evento que te está pues influyendo de una manera muy negativa, ¿no? Claro. Ahora, otra cosa es, que esto sea así fijo, ¿no? Porque cuando estamos así en esa mala época, pues es normal que nuestro cuerpo-mente se alinee, ¿no?, para ayudarnos, entre comillas, pues poniéndose a la defensiva, ¿no? Con esa forma acusatoria, ¿no?, protectora. Entonces estamos en modo supervivencia. En realidad una persona así está en modo supervivencia. Vemos amenazas por todas partes. Entonces, claro, cuando ya no es transitorio, me dicen, no, pero es que esta persona es así toda la vida. Cuando yo llevo así años, ¿no?, 10, 15, 20, 30 años, 50 años, entonces dice, bueno, entonces está pilotando el ego ahí de forma permanente. De una forma u otra, quizás has sido herido, ¿no?, por tu experiencia personal, ¿no? Has maltratado, dañado por otros o por uno mismo, ¿no? Y entonces a partir de ahí construimos un estilo de relación pues distante, evitativo, ansioso, ¿no? Esos estilos de apego, estos tan famosos, ¿no?, de la infancia que luego se proyectan en la edad adulta. Entonces a partir de aquí pues tenemos dos opciones: seguir culpando a los demás de todo lo que nos pasa o darnos cuenta y aceptar que nosotros también tenemos esa parte de responsabilidad, la nuestra,
no la de los demás, la nuestra, pero a partir de ahí podemos decidir, si queremos, ponernos manos a la obra a mejorar esa parte interna que decíais, ¿no? Claro. Adquirir recursos personales de afrontamiento del estrés, gestión del miedo, de la autoestima, ¿no? Inteligencia emocional, o recursos sociales también. Buscar personas que nos puedan apoyar, ¿no? Que nos puedan ayudar en ese camino, ¿no? Entonces, bueno, siempre, por supuesto, si acudimos a profesionales, pues tiene que haber una evaluación y un diagnóstico, ¿no? Y entonces, pues esto, o bien solos o acompañados, pues hacer ese camino, ¿no? Que no hace falta, ojo, para ir a un profesional de la psicología no hace falta tener ningún trastorno mental, que hoy sabemos que cualquier aspecto de la salud mental es equivalente a la física, y cualquier malestar se puede ir a un profesional de la psicología. Es más, ya se está solicitando desde distintos estratos de la sociedad que se incluyan más profesionales de la psicología en atención primaria. Qué bueno y de hecho se está dando pasitos en esa dirección, porque hay que darle, y de hecho se ha reconocido esta semana pasada, creo, en el Parlamento Europeo, el dar la misma prioridad a la salud mental que a la salud física. Mejor nos iría. Dos caras de la misma moneda. Así es. El ser humano. Así que, bueno, esta es un poco la perspectiva, ¿no? que yo tengo. Pues totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Creo que esto que has dicho es muy importante. La salud mental debe tratarse como, pues, al mismo nivel que la física, ¿no? Porque al final el impacto es, no sé si mayor en la mental que en la física, pero las consecuencias pueden ser igual o más graves incluso, ¿no? Entonces, creo que tenemos que darle el peso y no tener miedo a pedir ayuda. Incluso también me ha gustado mucho lo que has dicho de ir al psicólogo para mejorar mis habilidades, ¿no? Igual que una persona que está bien físicamente decide mejorar su nutrición y va al nutricionista, pues si quiere mejorar su mente, vamos a decir, su psicología, pues va al psicólogo a aprender, ¿no? A mejorar, a enfrentar las situaciones de la vida. Así que, oye, Juan Pedro, 100% de acuerdo. Gracias también, pues, por compartir. Y ahora, pues, nos vamos, como siempre hacemos al final, nos vamos a las creencias, ¿no? Que de hecho ya Mercè y Juan Pedro, pues ya han comentado, ya han dejado pistas ahí de por dónde va a ir el tema. A ver, cuando te molestas porque tu interlocutor se ha ofendido ante un comentario que tú has hecho y que desde tu punto de vista es inofensivo, pues puede ser que tengas la siguiente creencia, ¿no? Nadie debería ofenderse por un comentario como este. Porque claro, a ti te parece inofensivo, entonces no entiendes, ¿no?, qué está ocurriendo. Claro, si tú funcionas desde esta creencia, pues cuando esa persona con la quien estabas hablando se ofende por tu comentario, pues tú vas a interpretar seguramente que se comporta de forma exagerada y muy probablemente pues vas a sentir rabia, enojo, decepción, quizás frustración, ¿no? Vas a sentir ese tipo de emociones desagradables, ¿no?, dado el comportamiento de la otra persona, o mejor dicho, cómo hemos interpretado el comportamiento de la otra persona. Pero lo hemos comentado en muchas ocasiones, como esas emociones, en realidad desagradables, pueden tener un efecto negativo en nuestra salud si se repiten muy a menudo, porque cuando nosotros sentimos este tipo de emociones desagradables, se activan unos mecanismos, en este caso neurofisiológicos, que vamos a decir que fuerzan al cuerpo, ¿no? Vamos a hablar desde, pues, el aumento de la presión sanguínea, el aumento del cortisol, una serie de hormonas, una serie de componentes, en este caso neurofisiológicos, que fuerzan al cuerpo, y si esto se repite mucho en el tiempo, pues nos puede llevar a problemas de salud, ¿no? Así que, como esto puede pasar, si el trato con esa persona es muy cercano, como decía Mercè también, ¿no?, los ejemplos, ¿no?, de padres, madres, pareja, hijos, compañeros de trabajo, jefes, cuando el trato con estas personas que se ofenden con facilidad es muy cercano, como vamos a sentir estas emociones desagradables muy frecuentemente, aquí sí que tenemos que hacer alguna cosa. Es decir, no nos podemos limitar a, bueno, ya cambiará esta persona o me da igual y tal, porque si realmente nos afecta, si realmente sentimos esas emociones desagradables y nos afecta a la salud, hay que salir de ese bucle. La pregunta es cómo salimos de ese bucle, ¿no? Si habéis visto los últimos capítulos, especialmente de esta segunda temporada, ¿no?, con estos capítulos que hacemos
pues que, bueno, pues tenemos un tema, ¿no? Y lo desgranamos, ¿no? Entre los tres, cada uno desde una perspectiva distinta, pues veréis que siempre decimos que una de las creencias clave es, pues bueno, asumir que hay un tanto por ciento de personas que se ofenden con facilidad y ya está. Pero muchas veces esto, en este caso en concreto, no es suficiente porque, claro, tú puedes decir, sí, mira, mi padre, mi madre, mi hermano, mi pareja, mis hijos, mi jefe, mi compañero de trabajo, es así. Pero claro, en el día a día, esa creencia es difícil porque te va machacando, te va machacando. Entonces tú dices, sí, vale, es del 1%, del 15% de personas que son así. Pero qué mala suerte que me ha tocado que sea una persona cercana, ¿no? Entonces ahí yo tengo que ir, o sea, puedo asumir esa creencia, está genial, pero tengo que ir un poquito más allá y es a lo que te vamos a invitar ahora, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no? Piensa que, esto lo ha comentado también Mercé, ¿no? Una de las reacciones más comunes que solemos tener cuando nos damos cuenta de que la otra persona se ofende con facilidad y que la estamos conociendo, pues es hablar menos con esa persona, es distanciarte un poquito, hacer un esfuerzo para suavizar tus mensajes, ¿no? Sobre todo porque a veces, ante esas acusaciones de que la persona que te hace, o sea, esas acusaciones que te hace la persona que se ofende, podemos llegar a cuestionarnos nuestras intenciones y decir, ostras, ¿realmente yo he querido ofender o no? ¿No? Incluso, y lo decía muy bien Mercé, a sentir culpa. Entonces, claro, si la otra persona percibe esa culpa que tú sientes, puede aprovechar para seguir con ese comportamiento como una forma de manipulación emocional. Ojo, que a veces puede ser consciente o a veces incluso inconsciente, como un mecanismo que ha aprendido y que lo usa ya casi sin darse cuenta, ¿no? Entonces, da igual si es consciente o inconsciente, pero lo importante es que aquí, con esa culpa, estamos siendo, vamos a decir, un poco manipulados, ¿no? Y lo estamos pasando mal. Entonces, ahí, con todo esto, lo que quiero decir es que tratar de ser suave y no ofender no suele dar muy buen resultado. Porque si la otra persona siente esa necesidad de sentirse atacada, ya sea para llamar la atención, para poder quejarse o incluso para sentirse mejor, como una superioridad moral de yo estoy haciendo las cosas bien y tú mira qué culpable eres, ¿no? Incluso, pues va a buscar cualquier resquicio, cualquier cosita para etiquetar tu comentario o tu comportamiento como ofendible o ofensa en este caso, ¿no? Un comentario lo va a ver como una ofensa. Entonces aquí puede ser que a ti te entre esa sensación de injusticia, de que, ostras, es que yo con lo bien que hago las cosas y tal, y esa persona a la mínima ya me está buscando esto, entonces se genera una rabia, hace que tú te calientas, ¿no? Es decir, te enojas, te comunicas un poco más agresivo y entonces esa persona ya te tiene, ya fácilmente le vas a dar motivos para ver cómo. Es que claro, ¿no? Lo que decía Mercé, eres el histérico, la histérica, ¿no? Y es un pez que se muerde la cola. Entonces hay que salir de ahí como sea, ¿no? Con esa creencia del 25% de la gente se ofende con facilidad, está bien, nos ayuda, pero no es suficiente. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es otra creencia desde la que mucha gente opera, ¿no? Desde la que mucha gente funciona con esta creencia, que es soy el responsable o soy responsable del efecto que tienen mis comentarios y mis acciones en las emociones de los demás. ¿Y de dónde viene esta idea? ¿No? Porque fíjate que ahora puedes estar pensando, no, pues si esto es cierto. Si tú crees que eso es 100% cierto, pues va a ser fácil que te manipulen cuando te hagan sentir culpable, ¿no? Porque alguien se siente mal. Entonces observa esto. ¿De dónde viene esta creencia? Viene normalmente de la infancia, cuando nuestros padres nos decían, no hagas esto si no quieres que mamá o papá se enfaden. No me hagas enfadar, no harás enfadar a mamá, ¿verdad? Ese tipo de mensajes nos llevan a dos cosas, ¿no? Nos enseñan o nos están diciendo dos cosas. Primero, que somos responsables de las emociones que sienten los demás. Y segundo, que nuestros padres, en este caso, las personas que nos decían esto, no eran responsables de sus propias emociones, ¿no? Entonces da la sensación que tú eres el culpable de todas las emociones del mundo, porque nadie es responsable de las suyas, pero tú eres responsable de las demás. Entonces, si esto fuera una pregunta de examen, las dos respuestas serían falsas. Ni somos responsables de las emociones que sienten los demás, ni nuestros padres no eran responsables de sus propias emociones. Lo que pasa es que jugaban a esa manipulación porque por el motivo que sea necesitaban que tú hicieses lo que ellos querían.
y ya está, no tiene mucho más. No vamos, ojo, importante, no culpar ahora a todos los padres del mundo, madres del mundo, ¿vale? Porque cada uno ha hecho en su vida lo que ha podido. Pero ahora que ya lo sabemos, podemos salir de esa creencia, que eso es lo importante. La creencia que desmonta todo esto es la siguiente. Cada persona es 100% responsable, repito, 100% responsable de lo que siente. Hagan lo que hagan los demás. Y ahora ahí sale el ego de la gente que está escuchando esto, ¿no? Y le genera un rechazo tremendo, porque el ego se siente desarmado, porque su arma favorita, como ya sabemos, es la proyección de la culpa a los demás. Si el ego no puede proyectar la culpa a los demás, ahí se queda desarmado, ¿no? Entonces mucha gente pensará ahora, ya, pero si tú insultas a alguien, eres responsable de ofenderle. En realidad, no. Es decir, eres tú, el que recibe el comentario, quien se cree que ese insulto es cierto, esto lo decía también Mercé y Juan Pedro, y por lo tanto, quien da permiso para que te ofenda ese comentario. Es decir, si a ti te dicen tonto y tú no eres tonto, no tiene ninguna ofensa ese comentario, porque sabes que no es así. Entonces, hasta que no seamos 100% responsables de nuestras emociones, no nos podremos liberar de la culpa de ofender a los demás. Y algo muy importante que debes saber es que para no sentirte culpable de que otros puedan sentirse ofendidos por ti, lo que debes hacer es dejar también de culpar a los demás de los comentarios que vierten sobre ti. Es decir, para practicar esto, lo mejor es darte cuenta cuando tú estás diciendo a alguien, oye, tú me has dicho esto, me ha ofendido, darte cuenta y decir, no, soy yo el que me ofendo. Es decir, no es el otro que hace eso y me ofende a mí, sino soy yo que interpreto que eso puede ser cierto y por lo tanto siento una emoción, en este caso puede ser enfado, y por lo tanto me siento o me percibo ofendido. Así que para salir de eso, el primer paso es darte cuenta de cuando tú te sientes ofendido y ver que no es así, el otro no ha hecho nada. Así que no hay otra salida, chicos. Yo creo que o trabajamos esto o seguiremos en el bucle y iremos de ofendidito en ofendidito hasta que pues, nos podamos dar cuenta. Vamos terminando, chicos, si os parece, con una última idea y nos vamos. Empezamos con Mercé. Bueno, estaba pensando ahora, David, varias cosas. A raíz de lo que tú decías, Sí. Esto último que dices es verdad, no te ofenden, te ofendes, pero bueno, igual no hace falta que vuelvas a ir a cenar con él o con ella, ¿sabes? Porque eso... también es responsable, o sea, claro, no vamos a culparle, pero no vamos a quitarle la responsabilidad de sus actos y decidir si esa persona nos conviene o no y nos gusta estar con ella. O sea, el trabajo interno de ver el aprendizaje estaría bien hacerlo, ¿no? No nos lo quita nadie, al menos la necesidad de hacerlo. Pero luego, bueno, no tenemos por qué continuar tragando, ¿no? Con esto. Exacto. Porque yo cuando tú has dicho, a mí me ha resonado mucho eso de... Es más, lo había apuntado, porque sabéis que yo apunto cosas, lo había apuntado cuando tú lo estabas diciendo, el peso de la felicidad y del estado de ánimo ajeno en ti, ¿no? Sí. Y cuando hablabas de esos padres de no hagas eso que me enfadaré, vigila que en casa ya estamos muy mal y solo faltas tú, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo decir, yo he vivido eso y es horrible, o sea, es horrible que un niño, una niña de 3, 4, 5 años lleve el peso a la familia, porque al final los miras y dices, bueno, pero los adultos, ¿quiénes son, no? A ver, aquí, ¿quién es el adulto que viste y peina canas, ¿no? ¿Qué me estáis contando? O sea, ¿se va a desmadrar la familia por mí? Ala, por favor, ¿no? Pues oye, no haberme tenido, ¿qué me estás contando, no? O sea, ¿qué es lo que se dice, no? Si no, pero es verdad, oye, si no lo podías manejar, haberlo pensado antes del momento cumbre, ¿me explico? No, lo digo porque es que cargamos a nuestros hijos, yo me pongo en la primera de la responsabilidad de hacernos felices y aparte no lo harán, ¿eh? O sea, no nos van a hacer felices porque nos tenemos que hacer felices nosotros, ¿no? Y nunca harán porque son seres independientes con todo el derecho a hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y a vivir su vida. Y durante un tiempo los tutelamos, pero bueno, lo intentamos hacer lo mejor posible, ¿no? Pero de ahí salen muchas cosas. Y ahí viene también lo que iba a decir, con esto acabo, el tema de todo esto es que, claro, tanto en el caso del ofendidito como del ofendidito inicial como del ofendidito segundo, porque, bueno, ya me entendemos, como de la víctima como del supuesto agresor, ¿no? Sí. El mecanismo, como tú muy bien decías, es muy inconsciente, es decir, sí que hay gente que se da cuenta que está manipulando, ¿eh? Sí que la hay, pero yo diría que el 90% del comportamiento, ¿no? Como indica ya, o más del 90%, como indica ya los valores con los que nos manejamos a nivel
cerebral cuando hablamos del subconsciente no es consciente, ¿no? Por tanto, no se da cuenta. Y igual que tú, cuando caes en ese chantaje y le estás diciendo no tienes razón, porque tu mente racional te está diciendo, y vuelvo a mi ejemplo, con esto acabo, ¿cómo va a ser una ofensa que se presente media hora antes y yo me esté duchando y no le abra la puerta, ¿no? Es tu mente racional te dice no tienes razón y contestas con eso, pero desde el otro lado, ¿no? Pero en tu subconsciente hay una frase que es: no eres una niña buena, tendrías que haber preparado la alfombra roja ayer, tienes que ser perfecta, te han pillado en un descuido, ¿no? Y te sientes fatal. Y entonces ya te tragas todo eso y eres muy manipulable. Y ese mecanismo es automático, está en el piloto automático, como decía Juan Pedro, y la única forma es hacerlo consciente, pero no una vez, unas cuantas, ¿no? Y cada vez que te pasa, parar un momento, y si no puedes en ese momento luego, y cortar el bucle, ¿no? Como tú decías, pero al final lo único que nos queda es hacer consciente de todo esto, porque es que si no, estaremos en una cárcel y la habremos dibujado nosotros, ¿no? Y lo habrá dibujado otro y nosotros sabemos, sí, yo la pinto, yo la pinto de color marrón y que sea muy marrón porque me encanta estar encarcelado aquí, ¿no? Claro, habremos participado en la construcción de esa de cárcel, la ilusión, ¿no? De la Eso ilusión es. macabra, ¿no? En cierta forma, y nos la tragamos. Claro. Fantástico, Mercè. Pues nada, terminamos con Juan Pedro. Última idea, últimas reflexiones y nos vamos. Pues nada, solo añadir que, pues eso, que es muy importante, como decía antes, asumir nuestra propia responsabilidad, pero la nuestra, no la de los demás. Poner límites si no nos parece bien ese tipo de relación, como decía Mercè, y sobre todo también no obstinarnos en ayudar a los demás, que a veces nos obstinamos en decir, ¿no? A explicar a la otra persona, ¿no? Que se dé cuenta, ¿no? Sí, Ayudar mira este por la fuerza. Este vídeo Claro, que han hecho sí, estos esto de... te vendrá bien, esto es porque no te das cuenta, es la inconsciencia, no le des con la conciencia en la cabeza, ¿no? No la porres con la conciencia, con la tuya, porque se va a poner a la defensiva, entonces va a ser, pues probablemente sea ¿no? contraproducente, porque Sí, cada uno de nosotros tiene un propio proceso, ¿no? Conciencial evolutivo, ¿no? De madurez, y hay que respetarlo, aunque no nos guste. ¿Vale? Entonces, eso se puede volver contra nuestra, y yo creo que, para terminar, lo mejor que podemos hacer por los demás, si es que queremos hacer algo por los demás, es mejorarnos a nosotros mismos, cuidarnos nosotros, y con eso mejoraremos a los demás. Pues Juan Pedro, de nuevo, no podría estar más de acuerdo contigo. Creo que sí, que en esa mejora individual, en realidad, aunque a ti no te lo parezca, mejoras al resto de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no caes en las trampas, y ellos, ya como no se pueden alimentar de esas trampas, pues su comportamiento muere de inanición, ¿no? Es un poquito esa idea. Entonces, cada uno tiene que poner su propia parte de, oye, voy a dejar de alimentar este comportamiento responsabilizándome de mis emociones, ¿no? Y incluso ahora vamos a poner un ejemplo muy, muy exagerado, pero si todo el mundo se hiciese responsable de sus emociones, ese comportamiento dejaría de tener sentido, ¿no? No tendría sentido, nadie lo podría usar, con lo cual desaparecería ese comportamiento, ¿no? Así que date cuenta que tú tienes más poder del que te piensas para hacer ese cambio, ¿no? Fantástico, Juan Pedro. Oye, pues gracias a los dos, como siempre, por seguir compartiendo. Y nada, nos quedamos con una última idea, último titular. Si quieres dejar de sentirte molesto por los ofendiditos, sobre todo, deja de culpar a los demás por lo que sientes. Ahí está ese primer paso. Como siempre, estamos en YouTube, estamos también en las plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast, y también tenemos nuestro centro neurálgico, ¿no?, de información, el lugar en el que publicamos por primera vez o informamos de que hemos publicado un nuevo episodio, un nuevo vídeo. Pues siempre lo ponemos en Telegram, entonces os podéis unir al canal de Telegram, Conversaciones Emocionales, con el mismo nombre, y la idea es que, aparte de esta información de las últimas publicaciones, también anunciaremos cuando haremos el siguiente evento, el siguiente directo. De hecho, lo informaremos en breve, pero vamos a hacer algunos cambios de cara a septiembre, así que vamos a informar por este medio de todos los nuevos cambios
que vamos a hacer y sobre todo pues esos eventos en directo en el cual podréis participar y que creemos que es muy interesante. Así que ya os podéis unir si no lo estáis ya en el canal de Telegram. Y por último, pues siempre terminamos con algún capítulo que hemos hecho anteriormente y que puede tener cierta relación con el que hemos visto hoy. Hoy nos vamos al capítulo 52, que se llamaba o se titulaba ¿Cómo gestionar el chantaje emocional en el ámbito personal? Así que tiene mucho que ver con este tema de que hablábamos de la manipulación emocional, de la culpa. Lo dejamos por aquí para los de YouTube y para los de las plataformas de podcast podéis buscar porque es el capítulo número 52. Sin más, nos despedimos hasta la semana que viene, como siempre aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.